Consideramos los museos como refugios. En el imaginario colectivo, son templos silenciosos, casi sagrados, dedicados al conocimiento, a la belleza y a la preservación de nuestro patrimonio común. Recorremos sus galerías silenciosas con una sensación de seguridad absoluta, convencidos de que los gruesos cristales que nos separan de los objetos expuestos bastan para erigir una barrera infranqueable entre el presente y el pasado. Creemos con una ingenuidad conmovedora que lo que está muerto es inerte, que la historia, una vez catalogada, etiquetada y colocada bajo una luz artificial, se vuelve inofensiva, domesticada por la razón humana. Es una ilusión, una frágil construcción de la mente destinada a tranquilizarnos. Existen, diseminadas por todo el mundo, colecciones que el público no sospecha o que solo ve a través del prisma deformante de la ficción. Objetos encerrados en cajas de plomo para contener su radiación, sumergidos en soluciones químicas inestables a punto de explotar, o sellados por ritos religiosos olvidados desde hace siglos para contener fuerzas que la ciencia aún se esfuerza por nombrar. Venenos que saturan el aire con partículas invisibles, radiaciones eternas que corroen el ADN, maldiciones que han roto linajes enteros, o agentes patógenos en letargo, esperando pacientemente su hora. Estos artefactos no son simples reliquias polvorientas, son depredadores. Algunos atacan el cuerpo, corrompiendo las células y envenenando la sangre con una eficacia aterradora. Otros atacan la mente, desafiando la razón, invitando a la locura y provocando catástrofes que desafían las leyes de la probabilidad. Antes de cruzar el umbral de estos archivos prohibidos y levantar el velo sobre estas realidades perturbadoras, prepare su mente. Apague las luces. Una vez que comience esta historia, una vez que haya visto lo que estamos a punto de mostrarle, no habrá vuelta atrás posible. Hoy vamos a traspasar los cordones de seguridad. Vamos a descender a los sótanos cerrados de la humanidad para examinar lo que los conservadores temen más, de lo trágico a lo tóxico, del rigor científico a lo insondable sobrenatural. Aquí está la clasificación definitiva, detallada y aterradora de los 10 objetos más peligrosos jamás guardados por el hombre. Número 10. El gigante traicionado del Museo Hunterian. Abrimos este expediente en Londres, en la atmósfera brumosa de finales del siglo XVIII, con un horror que no es químico sino profundamente moral. Una tragedia que resuena a través de los siglos como el grito de un alma traicionada por aquellos mismos que habían jurado protegerla. En el corazón del prestigioso Museo Hunterian, una institución venerable de la cirugía británica, los visitantes se han aglomerado por millones durante casi 2 siglos. Venían a observar con una curiosidad morbosa, mezclada con fascinación y asco, un esqueleto colosal que se elevaba a 2,31 metros sobre el suelo. Sus huesos de una blancura de marfil pertenecían a Charles Byrne, un hombre conocido en vida bajo el nombre del gigante irlandés. Pero lo que la placa explicativa ha omitido decir durante mucho tiempo es que esta exposición no era un homenaje a la naturaleza, sino el resultado de un crimen sórdido contra la dignidad humana. Imagine la vida de Charles Byrne en la década de 1780. Padecía gigantismo acromegálico, una condición causada por un tumor de la hipófisis que inunda el cuerpo con hormonas de crecimiento. Su vida cotidiana era un calvario de dolores articulares constantes. Sus huesos crecían más rápido de lo que sus músculos podían sostenerlos. Para sobrevivir, se vio obligado a exhibirse como un monstruo de feria en los teatros de Londres, sufriendo las burlas y las miradas asustadas de la plebe. Pero a pesar de su condición, poseía una inteligencia aguda y una lucidez aterradora sobre su propio destino. Sabía que moriría joven. Su corazón, sobrecargado para bombear la sangre en este inmenso cuerpo, terminaría por fallar. Y solo tenía un miedo, un terror absoluto que lo perseguía día y noche:
mucho más que la propia muerte: terminar en la mesa de disección de los anatomistas. En aquella época, la cirugía era una disciplina voraz en plena expansión, y los médicos, como el célebre John Hunter, eran coleccionistas despiadados. Hunter, genio médico pero hombre desprovisto de escrúpulos, veía en Byrne no a un paciente, sino a un trofeo. El gigante, sintiendo acercarse su fin, había tomado por tanto medidas drásticas. Había dejado instrucciones estrictas y pagado por adelantado una suma considerable. A su muerte, su cuerpo debía ser inmediatamente encerrado en un ataúd de plomo, transportado frente a las costas británicas y arrojado a lo más profundo del océano. Allí donde nadie, y sobre todo no el bisturí de Hunter, pudiera jamás encontrarlo. Pero la codicia de los hombres no tiene límites. A su muerte, en 1783, mientras el cortejo fúnebre se dirigía hacia la costa, John Hunter interceptó a los portadores del ataúd. Los sobornó con una suma astronómica para la época, el equivalente a varios años de salario. El cuerpo nunca llegó al mar. Fue desviado en la noche hacia el laboratorio del cirujano en Leicester Square. Allí, en el secreto de la noche londinense, mientras el público creía al gigante descansando en paz bajo las olas, el cuerpo de Byrne fue desmembrado. Hunter hizo hervir los restos en gigantescos calderos de ácido para disolver las carnes rápidamente, dejando solo los huesos blanqueados, listos para ser montados. Durante 200 años, el esqueleto de Byrne ha sido expuesto, violando su última voluntad cada día, cada hora, bajo la mirada de la multitud. Fue solo muy recientemente, en 2023, que el museo cedió a la creciente presión ética. El peligro aquí es existencial y filosófico. Este objeto nos recuerda brutalmente que la ciencia, cuando está desprovista de conciencia y empatía, no es más que una barbarie sofisticada. Número 9. La mano de la gloria del Museo de Whitby. En la 9ª posición, dejamos la ciencia para sumergirnos en las tinieblas del folclore macabro de la Inglaterra rural. En el Museo de Whitby, una pequeña ciudad costera de Yorkshire del norte, famosa por sus ruinas góticas azotadas por los vientos y por haber inspirado la llegada del conde Drácula en la novela de Bram Stoker, descansa un objeto salido directamente de una pesadilla medieval: la mano de la gloria. A primera vista, bajo su campana de cristal de seguridad, parece una raíz nudosa, negruzca, cubierta de una textura correosa y reseca. Es en realidad una mano humana, la mano derecha cortada por la muñeca de un criminal ahorcado en la horca, congelada en una crispación eterna. Según los grimorios de brujería del siglo XVII y las tradiciones ocultas locales, la fabricación de este objeto requería un ritual de una atrocidad rara, que mezclaba alquimia y nigromancia. La mano debía ser cortada, mientras el cadáver aún se balanceaba en el extremo de la cuerda, recién ejecutado, capturando así la energía de la muerte violenta. Luego era marinada en una compleja mezcla de sal, salitre, pimienta larga y orina para conservarla eternamente. Después, debía secarse al humo de verbena y roble durante los días de canícula, un proceso lento que transformaba la carne en una sustancia dura como la madera. Pero la abominación no se detiene ahí. Los dedos de esta mano servían como candelabros macabros. Las mechas estaban tejidas a partir del propio cabello del ahorcado, y la cera utilizada para fijarlas a los extremos de los dedos estaba hecha de grasa humana derretida, extraída del mismo cadáver. Era la herramienta definitiva, el arma absoluta de los ladrones de los siglos pasados. La leyenda, en la que las poblaciones rurales creían firmemente, afirmaba que, una vez encendida, la mano de la gloria sumía a todos los habitantes de la casa, objetivo en un coma sobrenatural. Las víctimas quedaban inmovilizadas en su cama, con los ojos muy abiertos, incapaces de mover un dedo o de gritar,
aunque perfectamente conscientes de lo que sucedía a su alrededor. Veían a los ladrones saquear su hogar sin poder intervenir. Solo la leche fresca podía apagar la llama maléfica, rompiendo así el hechizo. Descubierta escondida en la pared de una vieja cabaña con techo de paja en Castleton, en 1935, esta mano es una prueba física del poder y la oscuridad de las antiguas creencias ocultas. Aunque hoy en día está apagada e inerte, conserva un indudable aura maléfica, un testigo silencioso de noches de terror y profanación. Número 8. El Arca de Noé tóxica del Museo Delbridge. En octava posición, el peligro cambia de naturaleza. Se vuelve invisible, inodoro y mortalmente concreto. El Museo de Historia Natural Delbridge, ubicado en Sioux Falls, Dakota del Sur, fue durante mucho tiempo un orgullo local. Con su impresionante colección de 150 animales taxidermizados, congelados en poses heroicas que capturan la majestuosidad de la fauna mundial, atraía a multitudes. Pero en 2023, este santuario de la naturaleza fue declarado zona de riesgo biológico mayor por las autoridades sanitarias, y sus puertas fueron selladas, encadenadas, tal vez por la eternidad. El culpable es una técnica olvidada, vestigio de una época industrial en la que la seguridad sanitaria era un concepto inexistente. A principios del siglo XX, y particularmente en la década de 1920, los taxidermistas libraban una guerra constante contra los insectos necrófagos, las polillas y las larvas que devoraban sus preciosas creaciones. Para ganar esta guerra y asegurar la inmortalidad de sus trofeos, utilizaron el arma definitiva, el arsénico. Las pieles de estos bisontes, osos polares y ciervos no solo fueron tratadas superficialmente, fueron literalmente saturadas, bañadas en jabones arsenicales altamente concentrados. Durante décadas, estos animales actuaron como difusores lentos, liberando micropartículas de arsénico en el aire acondicionado del museo, creando una niebla tóxica invisible. El arsénico es un veneno sistémico temible. No mata inmediatamente en pequeñas dosis, pero se acumula. Provoca cánceres de pulmón, piel y vejiga, lesiones cutáneas irreversibles y fallas cardíacas. El drama aquí es retrospectivo y escalofriante. Durante casi un siglo, miles de escolares en excursiones, familias de vacaciones y apasionados de la naturaleza pegaron sus rostros contra estas vitrinas, respirando a pleno pulmón, inhalando sin saberlo un polvo mortal. Los recientes análisis realizados por expertos en materiales peligrosos han demostrado que el simple hecho de mover uno de estos animales o de intentar quitarle el polvo podría liberar una nube tóxica suficiente para contaminar gravemente a todo el personal presente. El museo es ahora una tumba sellada. Estos animales que parecían tan vivos se han convertido en desechos tóxicos de alta categoría que no se pueden limpiar ni quemar, lo que liberaría vapor de arsénico en la atmósfera, ni enterrar sin riesgo mayor para las aguas subterráneas. Permanecen allí, en la oscuridad, los guardianes envenenados de un templo prohibido. Número 7. La Biblia del Diablo de la Biblioteca Nacional de Suecia. En séptima posición encontramos un libro que pesa lo que un hombre y lleva el nombre del infierno mismo. Conservado celosamente en Estocolmo, el Codex Gigas es una obra titánica. Mide 90 centímetros de altura, pesa 75 kilogramos y sus páginas son de vitela, fabricadas a partir de la piel de 160 animales. Es el manuscrito medieval más grande del mundo, una maravilla de la artesanía, pero su tamaño no es nada en comparación con su reputación sulfurosa. Se le llama universalmente la Biblia del Diablo. La leyenda de su creación es una de las más aterradoras de la cristiandad. Un monje benedictino de la Edad Media, Hermann el Recluso, condenado a ser emparedado vivo por haber roto sus votos monásticos,
habría hecho un pacto desesperado en el umbral de la muerte. Para salvar su vida y redimir su alma, prometió escribir en una sola noche un libro que contuviera todo el saber humano, glorificando el monasterio para la eternidad. Hacia la medianoche, con los dedos paralizados por la fatiga, la tinta congelada y la mente rota por la magnitud imposible de la tarea, comprendió su fracaso. En un momento de locura, no invocó a Dios, sino a Lucifer. El diablo habría respondido entonces a la llamada, apareciendo en la celda, y habría terminado la obra antes del amanecer a cambio del alma del monje. La firmó con un autorretrato a toda página, una criatura grotesca, verde y roja, con lengua bífida, que mira fijamente al lector a través de los siglos. Única representación de Satanás de este tamaño en un texto religioso. Más allá del mito fáustico, el peligro es real y tangible. El libro ha atravesado guerras, incendios y robos, trayendo desgracia a sus sucesivos propietarios, desde el emperador Rodolfo II, cuyo castillo se quemó, hasta las tropas suecas que lo saquearon en Praga. Pero el códice también representa una amenaza física directa para cualquiera que se acerque demasiado. Las tintas medievales utilizadas para estas espectaculares iluminaciones contienen metales pesados altamente tóxicos, como el cinabrio, sulfuro de mercurio para el rojo, y el minio, óxido de plomo para el naranja. A lo largo de los siglos, estos pigmentos se degradan en un polvo fino e invisible que se deposita sobre la vitela. Hojear este libro sin protección respiratoria y cutánea expone a una intoxicación lenta por metales pesados, con el riesgo de sufrir graves trastornos neurológicos. El diablo, al parecer, envenenó las mismísimas páginas de su obra para asegurarse de que nadie pudiera apropiarse de este conocimiento prohibido sin pagar un alto precio en carne y sangre. Número 6. La momia desafortunada del Museo Británico. En sexta posición, encontramos un objeto acusado de haber provocado uno de los mayores desastres marítimos del siglo XX, un acontecimiento grabado en la memoria colectiva. En el Museo Británico de Londres, bajo el número de inventario aparentemente inofensivo EA 22.542, se encuentra un artefacto de madera pintada. No es una momia entera, al contrario de lo que sugiere su apodo, sino la tapa de un ataúd interior magníficamente decorada, que perteneció a una sacerdotisa de Amón-Ra. Se la apoda con temor, la momia desafortunada. Desde su descubrimiento en Tebas en la década de 1880, ha dejado tras de sí una estela de ruina y desolación digna de una película de terror. El primer comprador británico desapareció en el desierto unas horas después de la adquisición, sin dejar rastro. Sus compañeros de viaje murieron en tiroteos accidentales o se declararon en quiebra a su regreso a Europa, perdiendo fortuna y estatus social. Una vez que llegó a Londres, la reliquia continuó su macabra obra. Los fotógrafos que intentaban retratarla encontraban sus rostros deformados en los negativos o morían en extraños accidentes domésticos poco después. Pero el rumor más persistente, el que forjó su leyenda negra, relaciona este objeto con el Titanic. La leyenda, difundida por periodistas de la época como el famoso William Stead, quien moriría él mismo durante el naufragio, cuenta que esta tapa maldita, o una réplica que transportaba su influencia nefasta, se encontraba en las bodegas del barco insumergible durante su viaje inaugural hacia Nueva York. Algunos espiritistas afirman que la maldición de la sacerdotisa influyó en la mente del capitán Smith, cegándolo ante el peligro, empujándolo a ignorar las advertencias sobre los icebergs. Aunque el museo niega formalmente su presencia física en el barco, argumentando que el objeto nunca salió de Londres, el miedo que inspira este artefacto es muy real. ¿Puede un objeto llevar una carga negativa tal, capaz de hundir un barco? ¿O es solo una serie de coincidencias trágicas amplificadas por el miedo? Sea como fuere, hoy en día,
Los vigilantes nocturnos reportan sonidos de llantos y golpes sordos que emanan de su vitrina cuando el museo se sume en la oscuridad. Número 5. Robert el Muñeco, el tirano de Florida. En quinta posición, antes de Annabelle, existía Robert. En el Museo Fort East Martello de Key West, en Florida, vive una entidad bajo la forma de un muñeco marinero con traje blanco, con el rostro cubierto de cicatrices, el cuerpo lleno de paja compactada. Sostiene un pequeño león en sus brazos y parece, a primera vista, inofensivo. Es un burdo señuelo. Regalado en 1904 al joven Jean por una sirvienta de las Bahamas versada en magia vudú y brujería, Robert nunca fue un simple juguete. Desde los primeros días de convivencia, los padres de Jean oían a su hijo conversar con el muñeco en su habitación cerrada con llave, y escuchaban al muñeco responder con una voz gutural, profunda, totalmente diferente a la del niño. Los vecinos afirmaban ver a Robert desplazarse de ventana en ventana, observando la calle con malevolencia cuando la familia estaba ausente. Jean, una vez adulto, conservó a Robert toda su vida, viviendo a la sombra del muñeco, culpándolo por cada desgracia, cada fracaso, cada accidente que le ocurría, repitiendo incansablemente esta frase que se hizo famosa en el folclore estadounidense: Robert lo hizo. Incluso hoy, la influencia de Robert es activa y virulenta. Solo hay que mirar las paredes alrededor de su vitrina blindada. Están empapeladas de cartas. Miles de cartas de disculpas, manuscritas o mecanografiadas, enviadas por visitantes de todo el mundo. ¿Por qué? Porque la regla del museo es simple pero estricta. Hay que pedir permiso amablemente a Robert, en voz alta, antes de hacerle una foto. Quienes se burlan de él o lo fotografían sin su consentimiento, lo pagan caro. Accidentes de coche al salir del aparcamiento, pérdida repentina de empleo, divorcios, enfermedades inexplicables. Las cartas imploran el perdón del muñeco para detener la maldición que cae sobre los escépticos. Robert no es un objeto de museo, es una entidad rencorosa que exige respeto absoluto. Incluso, a través de una pantalla, su imagen se imprime en la retina, recordando que, con ciertas fuerzas, es mejor no correr riesgos innecesarios. Número 4. La Cámara de los Horrores del Museo Mütter. En cuarta posición, entramos en el que es, sin duda, el lugar más físicamente agotador de la Tierra. Un lugar donde el propio aire parece cargado de sufrimiento. El Museo Mütter de Filadelfia. Aquí, la muerte no es abstracta. Es cruda, deformada y conservada en formol. Es una verdadera biblioteca del sufrimiento humano. Esqueletos de gemelos siameses unidos por el cráneo, un colon gigante de 20 kilogramos dilatado por la enfermedad, cuerpos transformados en jabón por la composición química de la tierra donde fueron enterrados. Pero el peligro no solo proviene de la visión insoportable que revuelve el estómago a los más curtidos. El peligro es biológico y químico. Estos miles de especímenes se bañan en fluidos conservadores que datan de la época victoriana. Mezclas inestables y volátiles de formaldehído, cloruro de mercurio y arsénico. En 2023, el museo tuvo que cerrar algunas secciones de urgencia. Frascos antiguos, cuyas juntas se habían degradado con el tiempo, comenzaban a gotear, liberando vapores cancerígenos y neurotóxicos en el aire confinado de las reservas. Además, gran parte de estos objetos expuestos son los restos de personas que murieron por enfermedades infecciosas virulentas en el siglo XIX, como la viruela o cepas de cólera hoy desaparecidas. La pregunta que persigue a los virólogos es la siguiente: ¿podrían estar aún activas huellas de ADN viral, protegidas por el frío y la química? ¿Podría una ruptura de contención liberar un patógeno olvidado contra el que no tenemos ninguna inmunidad? El Museo Mütter es una bomba de relojería biológica, donde los errores médicos del pasado esperan su hora para resurgir, un recordatorio de que la naturaleza siempre encuentra un camino.
incluso a través de la muerte. Número 3. Los objetos radiantes del Smithsonian. En tercera posición, aquí hay objetos que matan sin tener que tocarle nunca. Objetos que emiten una muerte invisible a través del cristal, la madera y la carne. En las reservas blindadas del Instituto Smithsonian en Washington, estantes enteros están aislados detrás de gruesos muros de plomo. Los conservadores solo pueden entrar equipados con trajes de protección integral y dosímetros. ¿Qué guardan con tantas precauciones? Simples relojes, despertadores, botes de pintura. Es el legado trágico de las Radium Girls. A principios del siglo XX, el radio, descubierto por Marie Curie, era considerado una sustancia milagrosa. Brillaba en la oscuridad, una magia luminiscente verde pálido que fascinaba al mundo. Miles de mujeres jóvenes fueron contratadas para pintar las esferas de los relojes, con esta pintura especial para los soldados de la Primera Guerra Mundial. Para afinar la punta de su pincel y ser más precisas, se les enseñó una técnica fatal: llevárselo a la boca entre cada pincelada para humedecerlo. Sin saberlo, día tras día, hora tras hora, ingerían radio puro. El horror que siguió supera la comprensión. El radio, que imita químicamente al calcio, se fijó en sus mandíbulas, que se necrosaron y se desintegraron. Sus dientes se caían sin razón. Sus vértebras se hundían bajo su propio peso. Literalmente brillaban por dentro antes de morir en un sufrimiento atroz que la medicina de la época no podía aliviar. Los objetos que produjeron, estos relojes inocentes, todavía son altamente radiactivos hoy en día. El radio 226 tiene una vida media de 1600 años. Estos objetos seguirán siendo mortales durante milenios, mucho después de que hayamos desaparecido. Son la prueba eterna e irradiante de la imprudencia criminal de la industria. Acercarse a estos estantes sin protección es invitar al cáncer a inscribirse directamente en el código genético, una sentencia de muerte silenciosa e ineludible. Número 2. Annabelle, la muñeca demoníaca. En segunda posición, ella es el icono del mal absoluto, la reina de los objetos malditos. Olvídese de la muñeca de porcelana de rostro aterrador de las películas de Hollywood. La verdadera Annabelle está hecha de trapos. Es una muñeca Raggedy Ann. Tiene pelo de lana roja, una nariz en forma de triángulo y una sonrisa cosida. Y esta apariencia infantil la hace aún más aterradora, porque el mal a menudo se esconde bajo rasgos inocentes. Encerrada en el Museo de lo Oculto de los Esposos Warren en Connecticut, hoy cerrado al público, reside en una jaula de madera y cristal sagrado, sellada por oraciones de atadura y bendecida regularmente por un sacerdote. Un letrero de madera tallado a mano advierte sin ambigüedad: peligro, no abrir en absoluto. Según los famosos demonólogos Ed y Lorraine Warren, Annabelle no está embrujada por el fantasma de una niña solitaria, sino manipulada por una entidad inhumana, un poderoso demonio que busca poseer un cuerpo humano. La muñeca es solo un conducto, un cebo para atraer a almas débiles. Lorraine Warren solía decir: mirar a Annabelle es como mirar el cañón de un arma cargada. Y esta comparación no era una metáfora. La prueba de su peligrosidad reside en la trágica historia de un joven motociclista. Durante una visita al museo, este joven escéptico y fanfarrón se burló de la muñeca delante de su novia. Golpeó violentamente el cristal, desafiándola a que lo arañara si era real. Menos de 3 horas después, mientras volvía a casa, perdió el control de su moto en una recta. Sin ninguna razón mecánica aparente, chocó contra un árbol y murió en el acto. Su novia, que sobrevivió al accidente, afirmó que él todavía se reía de la muñeca, justo antes de que los frenos fallaran inexplicablemente. Annabelle no perdona la insolencia. Espera pacientemente el próximo error, el próximo momento de debilidad. Número 1. La caja D-Book. Aquí estamos.
la cumbre del terror, el objeto considerado el más peligroso del planeta. No es un arma de guerra, no es un veneno industrial. Es un pequeño mueble bar de madera ordinario, desgastado por el tiempo, que podría encontrarse en cualquier ático. La caja Dybbuk. En el antiguo folclore judío, un Dybbuk es un espíritu malévolo, un alma dislocada que busca aferrarse a los vivos para terminar una tarea inconclusa o sembrar el caos. Esta caja fue diseñada para encarcelarlo durante un complejo ritual, pero el sello se rompió por ignorancia. La historia moderna de la caja es una letanía de dolor, terror y sangre. Kevin Mannis, que la compró en una venta de herencia en Portland, se la regaló a su madre por su cumpleaños. 5 minutos. Solo 5 minutos después de haberla recibido y tocado, ella sufrió un derrame cerebral masivo que la dejó parcialmente paralizada e incapaz de hablar por el resto de su vida. Sus únicas palabras, garabateadas en un papel con su mano sana, fueron una súplica para que se llevaran ese regalo maldito. Todos los propietarios posteriores han reportado los mismos fenómenos inquietantes y violentos. Pesadillas compartidas de una vieja bruja que los ataca mientras duermen. Olores pestilentes a jazmín podrido y orina de gato que surgen de la nada en la casa. Enfermedades de la piel repentinas, vómitos de sangre inexplicables. Hoy en día es la pieza central del Museo Encantado de Zak Bagans en Las Vegas. Se conserva en una caja de acrílico aislada del resto del mundo. La estrella mundial Post Malone cometió el error de acercarse demasiado durante una visita privada. No tocó la caja directamente, pero tocó el hombro de su propietario, quien sí estaba en contacto con el objeto. La reacción en cadena fue inmediata y digna del escenario de una película de catástrofes. Aterrizaje de emergencia de su jet privado después de que los neumáticos explotaran en pleno vuelo, un violento accidente de coche en Los Ángeles, un robo a mano armada en su domicilio. Todo ello en el espacio de unas pocas semanas. Los expertos en lo paranormal y los rabinos que han estudiado el objeto son categóricos. No se debe abrir, no se debe hablar con ella. Incluso se aconseja no mirarla a los ojos durante demasiado tiempo, porque si miras el abismo que reside en el interior de esta caja, el abismo ya te ha localizado. Arsénico, mercurio, radio, demonios. Nuestro viaje a través de estos santuarios del peligro termina aquí. Estos 10 objetos nos recuerdan una verdad fundamental, que nuestra era moderna, obsesionada con el control y la seguridad, intenta desesperadamente olvidar. No somos los amos de la realidad. Podemos construir muros de plomo, inventar cristales irrompibles y sellar puertas con cadenas bendecidas. Pero ciertas fuerzas, ya sean químicas, biológicas o sobrenaturales, siempre encontrarán una manera de infiltrarse. No lo olvide. Si estos objetos están detrás de un cristal, no es para protegerlos de usted, es para protegerle de ellos. Y a veces, el cristal no es lo suficientemente grueso.